Ella sostenía su mano cuando llegaron los paramédicos. Ya estaba llorando antes de que nadie le dijera que él estaba muerto. Eran las 6:43 de la mañana del 9 de marzo de 2019, cuando la llamada al 911 llegó al centro de despacho de emergencias del condado de Boulder, en Colorado. La voz de una mujer, temblorosa y fracturada, informó que su esposo no respondía. Dijo que se había despertado y lo había encontrado así, frío al tacto, respirando apenas, sus labios ya tornándose azules. La operadora le instó a comenzar RCP. Dijo que no sabía cómo. Dijo que estaba entrando en pánico. Dijo que lo amaba. Para cuando los primeros respondedores llegaron a la lujosa casa en 4417 Ridgecrest Drive, Ryan Cooper, de 38 años, estaba más allá de toda salvación. Fue declarado muerto en la escena. Su esposa, Melissa Cooper, de 35 años, estaba de pie en la entrada principal, envuelta en una bata de seda, lágrimas deslizándose silenciosamente por su rostro, mientras los paramédicos trabajaban con la certeza sombría y mecánica de personas que ya conocen el resultado. En la superficie, esto parecía una tragedia. Un hombre joven, aparentemente sano, muerto en la noche. Una viuda afligida. Un vecindario tranquilo, aún oscuro con la madrugada. Pero uno de los paramédicos que respondió, un veterano de 12 años llamado Daniel Ortiz, más tarde diría a los investigadores algo que se alojó como una astilla en la mente del detective, que lo escuchó. Melissa Cooper había estado arrodillada junto al cuerpo de su esposo cuando llegaron. Ella sostenía su mano, y sus manos estaban calientes. No las manos de una mujer que acababa de descubrir a su esposo y llamar al 911 en pánico. Las manos de una mujer que había estado allí por un tiempo. La pregunta que nadie hizo en esa primera hora se convertiría en la pregunta que definió toda la investigación. ¿Cuánto tiempo había sabido realmente que él se estaba muriendo? Asterisk. Ryan Cooper era, según todos los relatos, un hombre cuya vida había sido construida pieza por pieza en algo envidiable. Arquitecto de software que había cofundado una firma de consultoría tecnológica en Denver, había acumulado una riqueza considerable para mediados de sus 30 años. Conducía un Tesla Model S negro. Entrenaba fútbol juvenil los fines de semana. Su perfil de LinkedIn lo describía como apasionado, motivado y comprometido con la comunidad. Su Instagram, mantenido principalmente por Melissa, mostraba viajes de senderismo a Telluride, cenas de aniversario en los mejores restaurantes de Boulder y un perro dorado llamado Captain. Melissa Cooper, nacida Melissa Hargrove, había conocido a Ryan en una gala benéfica en 2013. Ella trabajaba entonces como representante de ventas farmacéuticas, un trabajo que dejó 2 años después de casarse para, como le dijo a sus amigos, enfocarse en construir su vida juntos. Quienes la conocían la describían como magnética, segura de sí misma, ocasionalmente intensa. Su compañera de universidad, cuando fue entrevistada por detectives, usó una palabra diferente: calculadora. El matrimonio, desde fuera, parecía exitoso, pero aquellos que miraron incluso ligeramente debajo de la superficie vieron algo más. El socio comercial de Ryan, Greg Haynes, dijo a los investigadores que Ryan parecía distraído y retraído en los meses previos a su muerte. Había mencionado, casualmente al principio y luego con mayor urgencia, que las cosas en casa no estaban bien. No había elaborado mucho. Pero Haynes recordó un momento específico a finales de enero de 2019, 6 semanas antes de la muerte de Ryan, cuando Ryan había dicho: «Creo que ella quiere salirse, Greg. Solo que no sé qué significa eso para mí». En ese momento, Haynes había asumido que era el lenguaje de un hombre preparándose para un divorcio doloroso. En retrospectiva, de pie en la oficina de un detective 8 meses después, creía que pudo haber sido algo más oscuro. Un hombre temeroso de lo que su esposa podría hacer.
o un hombre que simplemente aún no sabía lo que ella ya había decidido. La médico forense del condado de Boulder, la doctora Patricia Shen, realizó la autopsia de Ryan Cooper el 11 de marzo de 2019. El examen inicial no fue concluyente en cuanto a una causa obvia de muerte, sin trauma en el cuerpo, sin signos de lucha. Su corazón, pulmones e hígado parecían estructuralmente normales para un hombre de su edad y nivel de condición física. El informe preliminar listaba la causa de la muerte como indeterminada, pendiente de análisis toxicológico. La toxicología, en la mayoría de las investigaciones de muerte natural, es una formalidad. En el caso Cooper, se convirtió en todo. 6 semanas después de la muerte de Ryan Cooper, los resultados de la prueba toxicológica regresaron del laboratorio de la Oficina de Investigación de Colorado. Los hallazgos detuvieron a la doctora Shen a mitad de una frase cuando los leyó. Presente en el torrente sanguíneo de Ryan Cooper había una concentración significativa de colchicina, un medicamento usado para tratar la gota y ciertas condiciones inflamatorias, pero que, en dosis elevadas, es agudamente letal. El envenenamiento por colchicina imita los síntomas de muchas causas naturales de muerte, incluyendo paro cardíaco y fallo multiorgánico. Frecuentemente no se detecta en los paneles toxicológicos estándar porque requiere pruebas específicas para ser detectado. Había sido detectado aquí solo porque se había ordenado un panel expandido de segundo nivel como precaución dada la juventud de Ryan Cooper. La colchicina no tiene antídoto. Una vez absorbida en cantidad suficiente, detiene la división celular en todo el cuerpo, destruyendo tejidos sistemática y letalmente. La muerte típicamente ocurre entre 1 y 3 días después de la ingestión de dosis tóxicas. Los médicos forenses y toxicólogos forenses la reconocen como uno de los venenos más difíciles de detectar, póstumamente, si los investigadores no están específicamente buscándolo. Alguien le había dado a Ryan Cooper un fármaco diseñado para matarlo lentamente, y casi se habían salido con la suya. La doctora Shen enmendó la causa de muerte a toxicidad aguda por colchicina, homicidio. El caso fue transferido inmediatamente a la Unidad de Crímenes Mayores de la Oficina del Sheriff del Condado de Boulder. La detective Sandra Marlowe, una veterana de 17 años con especialidad en homicidio doméstico, fue asignada como investigadora principal. Sandra Marlowe no era el tipo de detective que se anunciaba ruidosamente. Los colegas la describían como metódica hasta el punto de la obsesión. Alguien que leía los archivos de casos como otras personas leen novelas, lentamente, de principio a fin, volviendo atrás para releer pasajes que parecían incorrectos. Cuando recibió el archivo de Cooper, pasó 3 días completos revisándolo antes de realizar una sola entrevista. Lo que notó primero fue lo que no estaba en el archivo. No había registros médicos para Ryan Cooper que indicaran gota o alguna condición inflamatoria que hubiera requerido una receta de colchicina. No había receta de colchicina a su nombre o al nombre de Melissa Cooper en la base de datos de farmacias del estado. No había frascos del medicamento encontrados en el hogar de los Cooper durante el recorrido inicial. Un recorrido, notó Marlowe con silenciosa frustración, que había sido realizado por oficiales de patrulla sin expectativa de juego sucio. La fuente de la colchicina fue la primera pregunta. La segunda pregunta fue el momento. Basándose en los resultados toxicológicos de Ryan Cooper y la concentración del fármaco en su sistema, la doctora Shen estimó que la dosis fatal había sido administrada entre 36 y 60 horas antes de la muerte. Eso situaba la ventana de envenenamiento entre la noche del 7 de marzo y la mañana del 8 de marzo de 2019. Marlowe obtuvo imágenes de vigilancia de las cámaras de seguridad del vecindario alrededor de Ridgecrest Drive. Revisó los registros de teléfonos celulares tanto de Ryan como de Melissa Cooper. Obtuvo registros de tarjetas de crédito y bancarios. Construyó una línea de tiempo, hora por hora, de las 72 horas precedentes a la muerte de Ryan Cooper. Luego fue a hablar con Melissa Cooper por primera vez. Las viudas afligidas mienten.
Las viudas culpables mienten con más cuidado. Marlowe conocía la diferencia. La primera entrevista con Melissa Cooper tuvo lugar el 2 de mayo de 2019, en la sala de conferencias de la oficina del sheriff del condado de Boulder. Melissa llegó con un abogado, un detalle que Marlowe notó sin reacción visible. Estaba compuesta, vestida simplemente de oscuro, su duelo interpretándose a una frecuencia medida y apropiada. Respondió preguntas con calma. Dijo que no tenía idea de cómo Ryan pudo haber sido envenenado. Dijo que su matrimonio, aunque con algunas tensiones, había sido fundamentalmente amoroso y comprometido. Dijo que lo extrañaba cada momento de cada día. Pero Marlowe había venido preparada. Preguntó a Melissa sobre la noche del 7 de marzo. ¿Qué habían comido? ¿Quién había preparado la cena? ¿Si habían tenido invitados? ¿Si algo inusual había sucedido? Melissa dijo que había cocinado la cena en casa. Pasta, dijo. Una comida sencilla. Ryan parecía cansado, quizás ligeramente indispuesto, pero nada alarmante. Ella había asumido que estaba enfermándose con algo. Se habían ido a la cama alrededor de las 10. Marlowe entonces hizo una pregunta que parecía incidental, pero no lo era. ¿Tenía Melissa alguna familiaridad con la colchicina? ¿Había alguna vez manejado, investigado o conocido a alguien que la usara? Melissa hizo una pausa. La pausa duró aproximadamente 4 segundos, suficiente para que Marlowe la anotara precisamente en su registro de entrevista. Luego, Melissa dijo que no. No tenía idea de qué era eso antes de escucharlo en el contexto del caso de Ryan. A la mañana siguiente, Marlowe obtuvo el historial de búsquedas de Melissa Cooper de su computadora portátil personal y su teléfono personal, obtenidos mediante una orden judicial concedida basándose en el fallo de homicidio. Lo que encontró no la sorprendió tanto como confirmó lo que ya había comenzado a sospechar. El 22 de febrero de 2019, 15 días antes de que Ryan Cooper muriera, alguien usando la computadora portátil de Melissa en casa había buscado dosis letal colchicina humano. El 24 de febrero, una segunda búsqueda. Detección colchicina toxicología. El 27 de febrero, síntomas sobredosis, colchicina, tiempo. Las búsquedas se habían realizado utilizando una ventana de navegador privada. Pero la navegación privada, los investigadores son muy conscientes, no borra los artefactos forenses del caché del dispositivo y los archivos de registro. Había investigado cómo envenenarlo. Había investigado lo difícil que sería de detectar. Y luego le había dicho a la detective que no sabía qué era la colchicina. La cuestión de cómo Melissa Cooper obtuvo colchicina se convirtió en un hilo significativo en la investigación. El fármaco, aunque solo con receta en dosis estándar, existe en un mercado gris de vendedores farmacéuticos en línea, particularmente aquellos que operan fuera de la estricta supervisión regulatoria de Estados Unidos. El equipo de Marlowe, trabajando con la oficina de campo de la DEA en Denver, comenzó a rastrear compras de colchicina a través de farmacias en línea en las semanas previas a la muerte de Ryan. El avance no llegó a través de registros en línea, sino a través de una transacción en efectivo. Un farmacéutico en una pequeña farmacia independiente en Longmont, Colorado, a 20 millas de Boulder, se presentó después de ver informes de noticias sobre el caso. Dijo a los investigadores que una mujer que coincidía con la descripción de Melissa Cooper había visitado su farmacia a principios de febrero de 2019, preguntando sobre colchicina. Recordó la visita porque la mujer había sido inusualmente específica en sus preguntas sobre los umbrales de dosificación, preguntando qué cantidad se consideraría peligrosa para alguien sin una condición subyacente. Él se había sentido lo suficientemente incómodo como para recordarla. No se había sentido lo suficientemente incómodo, en ese momento, para reportarlo. No pudo hacer una identificación positiva. El abogado de Melissa fue rápido en explotar esto, pero el testimonio del farmacéutico estableció un patrón de comportamiento que apoyaba lo que la evidencia digital ya estaba sugiriendo.
Alguien había estado investigando los parámetros letales de la colchicina sistemáticamente en las semanas antes de que Ryan Cooper muriera. Los investigadores también examinaron los registros financieros de Melissa, con particular atención a los retiros de efectivo y compras que no podían rastrearse a minoristas identificables. En las 6 semanas anteriores a la muerte de Ryan, Melissa había hecho 4 retiros de efectivo, totalizando $2,400, un patrón inusual para una mujer que, por lo demás, realizaba casi todas sus transacciones digitalmente. No pudo dar cuenta satisfactoriamente del efectivo cuando se le preguntó. Mientras tanto, la investigación sobre el matrimonio de los Cooper se profundizó. El equipo de Marlowe obtuvo registros de un abogado de derecho familiar en Denver llamado Christopher Bolle. Según esos registros, Melissa Cooper había hecho una cita de consulta confidencial con Bolle el 14 de enero de 2019, 2 meses antes de la muerte de Ryan, para discutir las implicaciones financieras del divorcio. Había traído documentación, incluyendo registros de la valoración del negocio de Ryan y su cartera de activos conjuntos. Las notas de Bolle, producidas bajo citación, indicaban que Melissa había preguntado específicamente sobre la diferencia en resultado financiero entre el divorcio y quedar viuda. Se había sentado frente a un abogado de divorcios y había preguntado qué obtendría si Ryan muriera en su lugar. El abogado había respondido la pregunta. Ella no había solicitado el divorcio. 3 años antes de su muerte, Ryan Cooper había contratado una póliza de seguro de vida a término de $2,8 millones. La beneficiaria era Melissa Cooper. Había una cláusula estándar de impugnabilidad de 2 años, lo que significa que si la muerte ocurría dentro de los 2 años de la emisión de la póliza, bajo circunstancias sospechosas, el asegurador podía impugnar el pago. Ese periodo de 2 años había expirado 14 meses antes de que Ryan muriera. El momento no pasó desapercibido para Marlowe. Ryan Cooper había muerto en un momento en que la póliza de seguro de vida estaba totalmente en vigor, incontestable y pagadera sin demora. Si hubiera muerto 13 meses antes, el pago habría estado en peligro legal. Si se hubiera divorciado en su lugar, el acuerdo financiero de Melissa, aunque sustancial, dados los activos de la pareja, habría sido significativamente menor a $2,8 millones, particularmente dado el acuerdo prenupcial que habían firmado, que protegía una porción significativa del capital del negocio de Ryan. Los investigadores también descubrieron que Melissa Cooper había hecho una llamada telefónica a la compañía de seguros de vida el 16 de febrero de 2019, 3 semanas antes de la muerte de Ryan, para confirmar el estado de la póliza, la designación de beneficiaria y los procedimientos de pago en caso de muerte de su esposo. El representante de la compañía de seguros, que tomó la llamada, la marcó en su sistema interno como inusual. No había sido compartida con las autoridades en ese momento, porque ninguna investigación estaba aún en curso. La llamada duró 11 minutos. Marlowe presentó esta información a la oficina del fiscal de distrito del condado de Boulder el 8 de julio de 2019. Expuso el caso tal como lo había construido. La colchicina en el sistema de Ryan Cooper. La concentración letal consistente con administración deliberada durante una comida. El historial de búsqueda digital mostrando investigación premeditada de la letalidad del fármaco y su detectabilidad. La consulta con un abogado de divorcios y la pregunta específica sobre viudez versus divorcio. La consulta al seguro 3 semanas antes de la muerte. Los retiros de efectivo y el relato del farmacéutico de una mujer, haciendo precisamente las preguntas que un envenenador necesitaría responder. El fiscal de distrito, James Harker, revisó el archivo del caso durante un fin de semana. El lunes, 10 de julio de 2019, autorizó el arresto de Melissa Cooper por un cargo de asesinato en primer grado. Melissa Cooper fue arrestada a las 8:15 de la mañana del 11 de julio de 2019, en la casa que había compartido con Ryan en Ridgecrest Drive. La detective Marlowe dirigió el equipo de arresto personalmente,
Según todos los relatos, Melissa abrió la puerta principal ya vestida, como si los hubiera estado esperando, o simplemente no hubiera dormido. No dijo nada mientras le colocaban las esposas. Su abogado fue llamado antes de que el coche patrulla saliera del camino de entrada. El arresto fue noticia de primera plana en Boulder en cuestión de horas, y se había extendido a nivel nacional para la tarde. Pero debajo del drama superficial, los investigadores aún estaban trabajando. El arresto no fue el final de la construcción del caso. Fue, en muchos sentidos, el comienzo de su fase más técnicamente exigente. Los fiscales necesitaban probar no meramente que la colchicina había matado a Ryan Cooper, sino que Melissa Cooper la había administrado. No había testigo directo. No había confesión. No había video de un veneno siendo añadido a la comida. Lo que tenían era una constelación de evidencia circunstancial, poderosa, entrelazada y profundamente sugerente, pero ni una sola pieza que por sí sola constituyera prueba más allá de toda duda razonable. En los juicios por asesinato, la evidencia circunstancial condena más a menudo que la evidencia directa, pero solo si el jurado entiende cómo encajan las piezas. Ese era el trabajo de la Fiscalía ahora. En los meses entre el arresto y el juicio, la Fiscalía trabajó estrechamente con el toxicólogo forense Dr. Howard Marsh, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, para construir un marco científico sólido para el jurado. El análisis del Dr. Marsh de los resultados toxicológicos de Ryan Cooper fue central para este esfuerzo. Marsh calculó que la concentración de colchicina en el torrente sanguíneo de Ryan en el momento de su muerte era consistente con la ingestión de aproximadamente 3 a 5 miligramos, una cantidad muy por encima del rango terapéutico de 0,6 a 1,8 miligramos, utilizado en el tratamiento médico legítimo, y bien dentro del rango letal, documentado para una persona del peso corporal de Ryan. El fármaco había sido absorbido durante un periodo consistente con la ingestión oral, probablemente en comida o bebida, y había causado fallo multisistémico progresivo durante aproximadamente 48 horas. La línea de tiempo que el Dr. Marsh construyó apoyaba la teoría de la Fiscalía con precisión. Ryan había mostrado los primeros signos sutiles de enfermedad, fatiga, náuseas leves, en la noche del 7 de marzo, la noche en que Melissa reconoció haber cocinado la cena para ellos en casa. Su condición había empeorado durante el 8 de marzo, un día que Melissa luego reconoció que él había pasado en gran parte en la cama, lo que ella atribuyó a lo que creía era un virus estomacal. Para la mañana del 9 de marzo, estaba en las etapas finales del fallo multiorgánico inducido por colchicina. Marsh testificó en una audiencia previa al juicio que el patrón de síntomas descrito por Melissa en su llamada original al 911 y en entrevistas subsiguientes era totalmente consistente con envenenamiento por colchicina e inconsistente con cualquier causa natural de muerte que pudiera identificar. También testificó que la colchicina, cuando se disuelve en líquido o se incorpora en ciertos alimentos, es insípida e inodora. Una persona que la consumiera no tendría conciencia de haberlo hecho. La defensa contrató a su propio toxicólogo, la doctora Sandra Bell de la Universidad Northwestern, quien disputó algunos de los cálculos de la línea de tiempo de Marsh y argumentó que los niveles de concentración, aunque altos, caían dentro de un rango teórico que podría resultar de un escenario de exposición accidental. La refutación de la Fiscalía fue directa. No había una fuente identificada de exposición accidental. No había colchicina en el hogar, y no había ninguna razón médica legítima para que Ryan Cooper tuviera el fármaco en su sistema a cualquier concentración. El componente de informática forense del caso de la Fiscalía fue presentado al jurado a través de la examinadora de evidencia digital certificada por el FBI, la agente Katrina Domínguez, quien había sido traída para ayudar en la investigación del condado de Boulder, dada la complejidad de la extracción de evidencia. Domínguez guió al jurado metódicamente a través del proceso por el cual se había recuperado el historial de búsquedas de Melissa Cooper.
Explicó que el modo de navegación privada no previene la creación de artefactos forenses en el dispositivo mismo, que los registros de caché de NS, las entradas del registro de Windows y los fragmentos de la base de datos del navegador retienen evidencia recuperable de las sesiones de navegación incluso cuando el usuario cree que ha borrado sus huellas. Había recuperado 12 búsquedas distintas en la computadora portátil de Melissa Cooper entre el 18 de febrero y el 1 de marzo de 2019, todas relacionadas con la farmacología de la colchicina, la dosificación letal y las ventanas de detección en el examen post-mortem. La defensa impugnó la metodología de Domínguez, sugiriendo la posibilidad de malware o acceso remoto que podría haber generado las búsquedas sin el conocimiento de Melissa. Domínguez desmanteló esta teoría con precisión característica. Las búsquedas se habían realizado durante un periodo de tiempo en que los datos de ubicación de la computadora portátil la situaban en la residencia Cooper. Los patrones de escritura y los refinamientos de búsqueda mostraban una inteligencia humana iterativa en lugar de comportamiento automatizado, y no había evidencia de ningún malware o acceso no autorizado en el dispositivo. Más allá del historial de búsquedas, la Fiscalía presentó evidencia recuperada del teléfono de Melissa, un intercambio de mensajes de texto, recuperado en fragmentos de datos eliminados, entre Melissa y un número no identificado a finales de febrero de 2019. El contenido era parcial, pero significativo. En un fragmento, Melissa había escrito, ¿cuánto tiempo antes de que dejen de mirar? En otro, recuperado 3 días después, él nunca lo sabrá. El número del destinatario rastreó a un teléfono desechable, prepago, comprado, con efectivo. Nunca recuperado. Había estado comunicándose con alguien. ¿Quién? ¿Sobre qué? El fantasma en el otro extremo de esos mensajes nunca fue identificado concluyentemente, pero las palabras mismas hablaban con suficiente claridad. El juicio de Melissa Cooper, Estado de Colorado contra Melissa Ann Cooper, comenzó el 3 de febrero de 2020 en el Tribunal de Distrito del Condado de Boulder, ante el Honorable Juez Robert Alcott. La fiscalía fue liderada por la fiscal adjunta de distrito Claire Nguyen, ampliamente considerada como una de las fiscales técnicamente más hábiles del estado. La defensa fue liderada por Thomas Eldridge, un abogado defensor penal de alto perfil de Denver, conocido por su trabajo en casos circunstanciales complejos. La declaración inicial de la fiscalía fue mesurada y metódica. Nguyen dijo al jurado que no se les presentaría una confesión, o un video, o una sola prueba irrefutable. Lo que se les presentaría era algo más poderoso, un patrón. Un patrón de investigación, preparación, adquisición, administración y engaño que apuntaba inequívoca y exclusivamente a una persona. Dijo al jurado que para cuando concluyera el testimonio, entenderían no solo que Ryan Cooper había sido envenenado, sino cómo y por qué y por quién. La apertura de Eldridge fue más agresiva. Dijo al jurado que el caso de la fiscalía era un tapiz de coincidencias disfrazado de conspiración, que la evidencia digital había sido malinterpretada y era inconclusa, que la identificación del farmacéutico era inadmisiblemente vaga, y que la consulta del seguro había sido planificación financiera estándar, que la fiscalía había enmarcado deliberadamente para parecer siniestra. Les dijo que su clienta era una mujer inocente, que había perdido a su esposo y ahora estaba perdiendo su libertad a causa de una teoría. El testimonio duró 19 días. La fiscalía llamó a 23 testigos. Clave entre ellos fueron la doctora Shen, la médica forense, el doctor Marsh, el toxicólogo forense, la agente Domínguez, la examinadora de evidencia digital, Greg Haynes, el socio comercial de Ryan, y Christopher Voll, el abogado de divorcios, cuyas notas habían sido obtenidas por citación. El testimonio de Volle fue uno de los más dañinos. Cuando leyó sus propias notas desde el estrado, específicamente la nota que registraba la pregunta de Melissa sobre la diferencia financiera entre el divorcio y la viudez,
una reacción audible recorrió la sala del tribunal. El contrainterrogatorio de Eldridge fue feroz, pero no pudo desalojar la nota en sí. Existía. Vole la había escrito contemporáneamente. La pregunta había sido hecha. Los momentos más efectivos de la defensa llegaron durante su contrainterrogatorio de los expertos en toxicología, cuando lograron sembrar una duda modesta sobre la precisión de la línea de tiempo del envenenamiento, y durante su interrogatorio del farmacéutico, cuya falta de identificación positiva de Melissa fue subrayada repetidamente para el jurado. También insistieron en el teléfono desechable no identificado, argumentando que su existencia sugería la participación de un tercero desconocido, que nunca había sido adecuadamente investigado por las autoridades. Melissa Cooper no testificó en su propia defensa. Eldridge tomó esta decisión explícitamente y la explicó al tribunal. La fiscalía había construido un retrato de una mujer calculadora, y ponerla en el estrado solo les daría una oportunidad de reforzarlo. El jurado tendría que condenar solo con la evidencia, no con el comportamiento. La sala del tribunal estaba en silencio el último día de testimonios. Todos habían escuchado el caso. Ahora llegaba la única parte que importaba. El alegato final de Claire Nguyen duró 4 horas. Comenzó con Ryan Cooper, no con evidencia, no con líneas de tiempo, sino con el hombre mismo. Lo describió como alguien que había creído que su hogar era seguro, que se había sentado a una comida preparada por su esposa sin sospecha, sin miedo, sin ninguna conciencia de que le quedaban aproximadamente 48 horas de vida. Dejó que esa imagen se asentara en las mentes del jurado antes de comenzar la reconstrucción metódica, pieza por pieza, de la evidencia. Guió al jurado a través del historial de búsquedas, como si estuviera leyendo un diario de premeditación. Les mostró las notas del abogado de divorcios y la consulta al seguro, colocadas una al lado de la otra en forma de línea de tiempo, y les pidió que consideraran lo que esos 2 puntos de datos significaban en conjunto. Citó la declaración de Melissa a los detectives de que no tenía conocimiento de la colchicina. Luego, proyectó el historial de búsquedas en la pantalla de la sala detrás de ella y no dijo nada durante un largo momento. No necesitaba hacerlo. Las 12 búsquedas, fechadas y con marca de tiempo, hicieron el trabajo por sí mismas. Nguyen guió al jurado a través de la línea de tiempo del Dr. Marsh, con la paciencia metódica de una profesora y la urgencia tranquila de una fiscal que entendía lo que estaba en juego. Les recordó a Daniel Ortiz, el paramédico, 12 años de experiencia, 2000 llamadas, un hombre que sabía lo que significaban las manos calientes cuando el esposo ya estaba frío. Les recordó la póliza de seguro de $2,8 millones esperando para pagar. Les recordó que Melissa Cooper había llamado a la compañía de seguros 11 días antes de cocinar la última cena para Ryan. Concluyó con el hallazgo de la médica forense. Ryan Cooper no había muerto. Había sido asesinado. La ley reconocía la diferencia, y también lo hacía cada persona en esa sala. El jurado de 7 mujeres y 5 hombres comenzó las deliberaciones el 2 de marzo de 2020. Deliberaron durante 3 días completos. Solicitaron la relectura del testimonio del Dr. Marsh, el informe de informática forense y las notas del abogado de divorcios. Los investigadores y el personal del tribunal leyeron estas solicitudes como señales de rigor. Un jurado tomando en serio su responsabilidad, probando cada pieza de evidencia contra el peso de la duda razonable. En la mañana del 5 de marzo de 2020, enviaron una nota al juez. Habían llegado a un veredicto. La sala del tribunal se llenó con un tipo específico de silencio que solo existe en ese momento. Después del caso, antes del resultado. Melissa Cooper se sentó en la mesa de la defensa, con las manos cruzadas. La detective Marlowe se sentó en la primera fila de la galería, como lo había hecho cada día del juicio. La doctora Shen estaba presente. Greg Haynes estaba presente. Los padres de Ryan Cooper, que habían asistido a cada sesión, se sentaron juntos y se tomaron de las manos. El jurado entró. La portavoz del jurado,
una maestra de escuela jubilada llamada Margaret Adler, sostenía el formulario de veredicto sin emoción visible. El juez Alcott hizo la pregunta que la ley requería que hiciera. La portavoz se levantó. Por el cargo de asesinato en primer grado en la muerte de Ryan Alan Cooper, el jurado encontró a Melissa Ann Cooper culpable. El sonido en la sala del tribunal no fue dramático. Fue la tranquilidad particular de un veredicto absorbido, la exhalación de una sala que había estado conteniendo la respiración durante 14 meses. La madre de Ryan Cooper presionó su rostro contra el hombro de su esposo. Greg Haynes miró fijamente al suelo. La detective Marlowe, que una vez había sido descrita por un colega como la última persona que lloraría en público, miró a nada, en particular por un largo momento, y parpadeó 2 veces. Melissa Cooper no mostró nada. Se sentó con la misma compostura que había llevado a cada audiencia, cada entrevista, cada fotografía tomada en los 14 meses entre la muerte de su esposo y este momento. Se giró una vez para mirar a Elrich, quien colocó una mano brevemente en su antebrazo. Luego miró al frente de nuevo. El alguacil se movió hacia ella. Las esposas salieron. Y el caso de Ryan Cooper, el hombre que se había ido a dormir en su propia casa, en su propia cama, junto a la mujer con la que se había casado, llegó al final de su largo y laborioso viaje hacia la única resolución que permanecía posible: la verdad, confirmada, ratificada y registrada por 12 personas que habían escuchado todo y creyeron lo que la evidencia les dijo. Ryan Cooper tenía 38 años, entrenaba fútbol juvenil los fines de semana, tenía un perro dorado llamado Captain, había confiado en la persona equivocada con su vida, y ahora, dentro de una sala de tribunal en Boulder, Colorado, en una fría mañana de marzo, la ley había terminado de decir su nombre.